Hola, muy buena tarde para todas y todos los participantes que se unen a esta charla el día de hoy. Muchas gracias por su interés y por colaborar, porque parte de estos fondos que se recaudan es para nuestra iniciativa Navantu en el sur de México, Tepoztlán, Morelos. Así que con su interés por el conocimiento también ayudan a que sea posible para más familias recibir los beneficios de la pedagogía Waldorf. Y bueno, muchos ya me conocerán, otros tal vez no. Mi nombre es Dulce Sánchez, soy maestra en la pedagogía Waldorf y fundadora de Navantu, una iniciativa de jardín de infancia. Y bueno, pues invitamos cada mes a maestros, antropósofos, médicos de visión antroposófica en este caso, para que nos den luz con su conocimiento en temas que a veces nos pueden causar retos o desafíos, principalmente cuando somos maestros, padres o estamos al frente de acompañar la crianza. Y bueno, pues en esta ocasión está acompañándonos acá la doctora Patricia Simancas. Ella tiene diversos estudios con respecto a la parte médica desde la visión antroposófica y también estudios en Cuba, en Inglaterra y en diversos países que avalan pues este conocimiento. Y actualmente pues bueno, también brinda charlas y evidentemente citas médicas para quien quiera contactarla por privado. Ella también radica acá en Tepoztlán, Morelos, así que al final de la charla, bueno, no más bien cuando les mande la grabación, también les mandaré su contacto para que si tienen alguna duda la puedan contactar a ella directamente. Ella también va a ahondar un poco más sobre el acompañamiento que hacen para que puedan tener una información más precisa. Quien tenga dudas puede escribirlas en el chat y las vamos a juntar hasta el final para poderle dar respuesta. Y bueno, si tienen alguna duda, también me la pueden escribir y yo les voy contestando. Agradezco que prendan sus cámaras para que nos podamos ver y conocernos y que silencien sus micrófonos. Muchas gracias, Patricia, por tu tiempo y por tu apoyo a que sean posibles estos espacios. Pues bueno, yo apago mi micrófono y quedas tú adelante. Claro que sí, muchísimas gracias a quienes están en presencia y atención plena a esta conferencia. Y bueno, el día de hoy hubo una gran cuestionamiento en este periodo de tiempo, sobre todo en invierno, ¿no? Cuando más se enferman los niños, cuando más pacientes llegan al consultorio, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es nuestro sistema inmunológico y cómo protegernos para no enfermarnos, ¿no? Hoy en día se habla mucho del sistema inmunológico en todos los círculos, en todos los ámbitos, el escolar, el ámbito social, especialmente a raíz de la pandemia. Se sabe y se reconoce que la mejor manera de combatir las enfermedades es teniendo un sistema inmunológico fuerte. Por lo tanto, pues lo que quiero hacer en esta presentación es mostrarles qué es el sistema inmunológico y los mecanismos por los cuales se hace más eficiente, y automáticamente ustedes también sabrán cómo fortalecerlo y también cómo debilitarlo. Y para esto sí quiero inusualmente meterme en un tema bastante científico, porque a veces creo que el entender las cosas con nuestro razonamiento lógico, eh, pues podemos nosotros tomar más acción, ¿no? Más que hablar de términos abstractos. Entonces, creo que sí es muy importante que metamos un poquito de ciencia en el tema del sistema inmunológico, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que la inmunidad se conquista. Las enfermedades infantiles tienen que estar presentes para construir este sistema inmunológico. Y si no pasamos por las enfermedades cuando somos niños, ¿no? Posteriormente podemos desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, neurológicas,
y alergias, intolerancias, cáncer, pues sí, enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, para empezar, quiero poner énfasis en que los procesos de salud y enfermedad son parte del estar aquí en esta tierra, son parte de tener un cuerpo físico, un cuerpo anímico y espiritual, porque es lo que nos va a permitir adquirir sabiduría, adquirir experiencia, incluso adquirir paciencia frente a los procesos de enfermedad que a veces nos requieren demasiada paciencia para poder soportarlos, ¿no? Pero que al final de todo se convierte en un proceso pedagógico, en un proceso de aprendizaje, como dice nuestra maestra, gran maestra pediatra antroposófica Micaela Glocker, ¿no? Que es la enfermedad es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nos enfermamos, enfrentamos una situación difícil, ¿no? Pero al momento de que tenemos los síntomas, que tenemos toda la cuestión del dolor de cabeza, de la incomodidad, del frío, del estado anímico vulnerable, pues empezamos también a desarrollar, enfrentarnos a experiencias que ponen en juego nuestra tolerancia, no solamente física, pero también a nivel emocional. Y cuando son niños, pues es el adulto es a quien le toca darle esa seguridad, el adulto es a quien le toca tener toda esa paciencia, todo ese amor, toda esa confianza y seguridad en el proceso de construcción del sistema inmunológico del niño. Entonces, desde la mirada antroposófica vemos a la enfermedad no como un enemigo, ¿no? Sino más bien como un gran maestro que nos va a venir a fortalecer y nos va a venir a aportar muchas otras cualidades más allá de las de construir un sistema inmunológico a nivel físico, ¿no? Y bueno, durante los primeros años la inmunidad de la mamá, que es la que hereda al bebé, pues no es suficiente, ¿sí? Entonces se dice que en los primeros 7 años de vida, el niño pequeño comienza a tener fiebres, comienza a tener las típicas enfermedades inflamatorias como la varicela, la escarlatina, la viruela, incluso hasta el sarampión, ¿no? Que son procesos inflamatorios que van a ayudar a desarrollar una correcta respuesta del sistema inmune, lo van a ayudar a madurar. Entonces, los primeros años que hace el cuerpo de un bebé es que el niño empieza a actualizar, empieza a resetear su sistema, se empieza a apropiar de su sistema inmunológico, que al inicio pues es heredado por la mamá, es heredado por la genética, ¿no? Hay quienes piensan que todas las enfermedades son por genética, o muchas de las enfermedades que tenemos son por la genética, que porque mi abuelita tuvo tal enfermedad, yo también la voy a tener, ¿no? O que mi papá murió de tal, yo también voy a morir de tal. O entonces ya nos predisponemos a nivel anímico y no es así. También hoy en día sabemos que existe en el desarrollo de la ciencia la epigenética, que habla precisamente de todos esos factores que van a hacer que un gen o el gen de una enfermedad se despierte o no. Y eso tiene que ver con el estilo de vida, con la alimentación, con la relación que hay entre los miembros de la familia, el amor, el calor humano, ¿no? La armonía del ambiente que le rodee, todo eso va a hacer que un gen pueda tomar ese libro que ya está escrito, digamos, de la genética y decidir
tomarlo para desarrollar cierta enfermedad. Entonces, esto aquí nos da la pauta de pensar que hasta cierto punto nosotros, o más bien tenemos esa gran libertad como seres humanos de poder elegir qué libros leer y cómo liberarnos también de ciertas predisposiciones, ¿no? Y para esto, pues la labor de nosotros como padres es autoeducarnos, informarnos, salir de mucha ignorancia y muchos mitos que hay hoy en día referente a la enfermedad, ¿no? Y saber cómo superar las enfermedades más bien, ¿no? Entonces, entraré ya un poquito más en tema de inmunidad, ¿no? Mirando al cuerpo, estamos dotados de una armadura y esa capa es la piel. La piel es la primera barrera de protección que tiene millones de poros, que tiene como alcantarillas, miles de alcantarillas, lo vemos en los poros, que respiran, que absorben y que transportan eh, eh, sustancias, ¿no? Y todo esto, la piel va a ser como el vehículo de contacto con el mundo exterior, ¿sí? Y, dentro de esa piel también existe, por ejemplo, glándulas sebáceas que tienen ácido láctico que son los que inhiben el crecimiento bacteriano. ¿No? Entonces, aquí es donde yo les digo como papás, como mamás, seamos muy conscientes de qué es lo que ponemos en la piel de nuestros hijos. Hay veces que por tener una piel suave, por oler rico, aplicamos shampoos que están llenos de parabenos, de sulfatos, de un montón de cosas que pues realmente son innecesarias y lo único que van a hacer es que van a empezar a deprimir la microbiota, que es la primera, la piel es la primera barrera de protección para proteger, o digamos que para proteger de que los virus y bacterias penetren, ¿no? Eh, Permítame, voy a acercarme un poquito de agua porque ya se me resecó la... Dentro de esta barrera que es la piel, tenemos también un montón de mucosas, ¿no? Tenemos mucosas en el tracto digestivo, en el tracto genital, en el tracto respiratorio. Tenemos orificios también, como la boca, ¿no? Donde se albergan una tremenda cantidad de microorganismos, ¿no? Que permiten descomponer el alimento para poder comenzar a integrarlo y poder aprovechar al máximo los nutrientes. Entonces, como podemos ver, primero está la piel, luego están todos los orificios, en este caso, por ejemplo, la boca, ¿no? Donde tenemos revestimientos internos que contienen sustancias antimicrobianas. ¿Sí? La saliva contiene sustancias antimicrobianas. Entonces, ahí comienza, pues, digamos, toda la protección que se llama microbiota. ¿Sí? También otro de los protectores de nuestro sistema inmunológico, curiosamente, es la temperatura corporal. La temperatura corporal tiene dos funciones y la temperatura corporal, ¿qué hace? Por un lado, limita el crecimiento de microbios y por otro lado, hace eficiente la respuesta inmunitaria. ¿Sí? Entonces, a veces la cuestión es, ¿por qué cuando nos enfermamos nos da fiebre? Pues porque es precisamente parte de esa respuesta que está teniendo el cuerpo para poder activar todos los soldados que están allá adentro para ponerse en acción, ponerse el escudo, ponerse la espada y poder activar todos los microorganismos, las células
Me parece que Patricia tuvo una dificultad ahí con su chat. Vamos a esperar un momentito. Ya, volvió. Ay, no sé qué pasó. Se Sí, no te desconectó. preocupes. Creo que sí, pero ya te Ah, no. escuchamos. Sí, de repente vi que se... Ok. Bueno, entonces estábamos hablando que una de las razones por las cuales, ¿no? Nos da la fiebre, ¿no? Y este sistema de defensa que se activa es la temperatura. Entonces, ¿qué tan importante es la temperatura? Y es momento de desmitificar, ¿no? Estos procesos de fiebre al que tanto miedo tenemos, ¿no? Y más bien tener conciencia de a qué nos estamos enfrentando cuando estamos hablando de una fiebre, ¿no? Y para ello, bueno, también doy una plática en particular acerca de la fiebre, porque es un tema bastante profundo, del cual pues vale la pena hablar y estar preparados en cómo vamos a enfrentar la fiebre, en qué momento ya preocuparnos, en qué momento ocuparnos más bien, en qué momento ya hacer uso de ciertas medidas externas para poder equilibrar la temperatura del cuerpo, porque como sabemos, la fiebre se acompaña, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de salud como una gripa, como una infección gastrointestinal y todo esto. Lo único o lo mejor que podemos hacer es acompañar la fiebre y equilibrar la temperatura del cuerpo. Hay veces que los niños cuando tienen fiebre tienen la cabeza caliente y las manos frías y los pies fríos, entonces ahí nos está hablando que no hay un equilibrio en las fuerzas de calor y es ahí cuando nosotros podemos intervenir para poder ayudar al niño a que toda esta respuesta inmunológica que está teniendo a través de la fiebre sea eficiente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una fiebre, ¿qué es lo que significa? Que las células fagocíticas se ponen en acción, ¿sí? Los macrófagos se ponen en acción para activar el sistema inmunológico con la fiebre y poder calentar el cuerpo, como cuando nosotros queremos desinfectar algo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo calentamos, ¿no? Hervimos el objeto, lo esterilizamos a través del calor. Entonces, bueno, dentro de este sistema inmunológico, existe aún, vamos más allá de la piel, ¿no? Vamos más allá de la temperatura. Nos movemos ahora que la siguiente línea, y muy importante, quizá más bien como 2/3 de la inmunidad de todo el cuerpo se encuentra, ¿sí? En el intestino. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es tener un intestino limpio, un intestino sano, un intestino fuerte? ¿Sí? Y esta primera línea de defensa, curiosamente, ¿saben cuál es? El ácido clorhídrico. ¿Han escuchado acerca del ácido clorhídrico en nuestro cuerpo? Que dicen que si nosotros nos cayera una gotita de ese ácido clorhídrico, nos haría un hoyo en la piel, ¿sí? Este ácido clorhídrico, ¿sí? Es un antifúngico, antibacteriano, antimicrobiano, ¿sí? ¿Y qué hace? Ayuda a la descomposición, ¿sí? A la integración del alimento a nuestro sistema, ¿sí? ¿Y qué pasa? Decimos, bueno, ¿y de qué sirve ese ácido clorhídrico? Bueno, aparte de que ayuda a descomponer, es antimicrobiano, es antifúngico, ¿sí? Permite que nosotros
activemos el sistema inmunológico e integremos, absorbamos bien todos los nutrientes, ¿no? ¿Y cómo podemos mantener este ácido clorhídrico elevado? La idea es mantenerlo elevado para que cumpla con su función antimicrobial, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos con eh, niebla mental, ¿no? Después de comer nos sentimos hinchados, nos sentimos lentos, ¿no? Nos tenemos que desabrochar el pantalón para poder pues, sentirnos así como más liberados y ahí nos está hablando que pues tenemos una deficiencia en la producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo mantener este ácido clorhídrico? Pues es no comer entre comidas. Eso es básico, ¿no? Tener momentos determinados para alimentarnos y no estar comiendo cada rato, ¿no? Aumentar las pausas entre comidas, por ejemplo, comer alimentos con fibra, ¿sí? Masticar bien, la masticación es muy importante, a veces vamos deprisa, come bien, come rápido, ya nos tenemos que ir a la escuela, ya nos tenemos que ir a la clase de natación, nos tenemos que ir a la clase de música, ¿no? Y los niños no mastican bien y eso deprime la acción del ácido clorhídrico, también el estrés. Entonces, bueno, para los adultos y en caso de que los niños, que es muy raro que tengan un intestino permeable o un intestino lento, porque pues cuando están chiquitos tienen todo para estar bien, ¿no? Pero en el caso de los grandes, por ejemplo, se puede usar un poco de jugo de limón antes de comer, con un poquito de agua caliente, para activar la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y bueno, este ácido clorhídrico también lo produce el hígado. El hígado es un órgano fundamental, es el laboratorio de nuestro sistema metabólico, es el maestro del sistema metabólico, porque en el hígado se van a generar también células inmunes, ¿sí? Un montón de enzimas, la asimilación de la proteína, la metabolización de las grasas, eh, y también se va a dar algo muy importante, se va a dar un proceso muy importante que es la producción de glutatión, que a veces con el uso de antibióticos nosotros inhibimos la producción de glutatión, que es lo que permite que nuestro sistema inmunológico esté bien arriba, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que tener un discernimiento de cuándo realmente apelar ya a los antibióticos, ¿no? Hay veces que empezamos a usar antibióticos o analgésicos porque no hay el sustento familiar, ¿no? O porque tengo que producir y tengo que irme al trabajo, entonces se tiene que curar rápidamente el niño porque yo no puedo faltar y el niño tampoco puede perder clases, ya pagué la mensualidad de la clase de música, ¿no? Entonces no permitimos que realmente haya un periodo de recuperación, que haya que el mismo cuerpo tome su propia energía para fortalecerse. Entonces esto cuando se hace constantemente va en detrimento del desarrollo del sistema inmune del niño. Por eso es tan importante que cuando tomemos la decisión de tener hijos, pensemos muy bien si tenemos el tiempo, la disposición, el amor, la paciencia para dedicarnos a ellos, ¿sí? Porque crecer a un sercito, ¿no? Toma tiempo, toma incluso inspiración, ¿no? Para poder observarlo y también para poder saber qué es lo que necesita, ¿sí? Entonces, yéndonos a esta línea de defensa, ¿no? Yéndonos un poquito más abajo, ¿no? Tenemos también una flora intestinal, ¿sí? Que esta flora intestinal se encarga de la absorción de nutrientes de y hacia la sangre, ¿sí?
En el intestino se producen dos bacterias principales, lo que le llaman los lactobacilos y el Bifidobacterium, que son los precursores de muchas otras bacterias que viven en nuestra microbiota intestinal y que van a permitir precisamente que se activen todo el sistema de protección para que los virus o bacterias no entren directamente a la sangre. Ahora, si por alguna razón falla este sistema en la digestión, ya pasa al torrente sanguíneo digamos, este virus, esta bacteria, y entonces es aquí cuando se ponen en acción los famosos glóbulos blancos. ¿Sí? Siempre el cuerpo va, antes de llegar a la sangre, antes de que todo virus o bacteria infecte la sangre, va a tener que pasar por un montón, se va a tener que jugar muchas cartas antes de poder llegar a ella. Como les digo, se van a activar un montón de microorganismos, bacterias buenas, ¿sí? Que van ahí a proteger. Y una vez que llega a la sangre, la sangre va a activar lo que es los glóbulos blancos, cuando vemos en un análisis clínico, ¿sí? Que los glóbulos blancos contienen los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos, los basófilos o los eosinófilos, ¿sí? Por ejemplo, los eosinófilos son los que producen la histamina, ¿sí? La famosa histamina, que es la que hace que tengamos una respuesta a las alergias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos glóbulos blancos, ¿sí? Transportan una cantidad tremenda de oxígeno que van a llevar a la zona de infección para protegerla y activar los macrófagos, los fagocitos. Y luego también se van a activar los glóbulos rojos. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? Transportan oxígeno, transportan nutrientes, transportan agua, que lleva los desechos y se encargan de eliminar los desechos del cuerpo, ¿no? También la sangre contiene pues, los glóbulos blancos. Y dígame que los glóbulos blancos, la formación de los glóbulos blancos depende de las bacterias intestinales, ¿no? Por ejemplo, uno de los componentes de los glóbulos blancos, los famosos eosinófilos que les mencionaba, son cuando salen altos o cuando es que tenemos una respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Alérgica, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando los niños ya tienen alergias, tenemos que evitar los alimentos alergénicos porque tenemos que trabajar sobre el intestino. Entonces, tenemos que evitar los alimentos alergénicos como son el cacahuate, ¿no? Hay quienes vienen de una genética que tolera mejor los lácteos. Yo pues vengo de una genética donde no aguanto mucho los lácteos. Hay quienes los toleran mejor, pero es otro alergénico, ¿no? También el trigo híbrido, ¿no? Eh, pues anteriormente, que en los años 50 el trigo aún se mantenía con gran pureza, ¿no? Pero en los años, más o menos en los años 50, empezaron a hacer modificaciones genéticas al trigo y más o menos por los años 70 se empezó a diversificar este trigo ya modificado genéticamente, ¿no? Y por los 90 pues ya hubo el superboom del trigo y todo es con trigo, pero ya no es un trigo como el que comían nuestros abuelos, ¿no? Entonces, por eso ahora, pues en la medida de lo posible, pues evitar el trigo, ¿no? A menos que sepamos que es de una fuente muy pura, ¿no? Que son de semillas antiguas y que está hecho de masa madre,
¿no? Porque esto lo que va a provocar es una hinchazón, eh, posteriormente se puede convertir en eczemas, en psoriasis, en diarreas, ¿no? En síndrome de intestino irritable. En su lugar podemos empezar a comer más mijo, por ejemplo, evitar la cafeína, evitar el alcohol, bueno, esto para los adultos, ¿no? Y empezar a introducir mayor cantidad de probióticos, por ejemplo, el kéfir, el chucrut, el miso, ¿no? También este, probióticos que vienen de las fibras vegetales, ¿no? Las acelgas, los berros, todos los verdes que contienen mucha fibra, los nopales, en el caso de México, ¿no? Que tenemos acceso, que esto va a permitir que haya muchas enzimas digestivas que ayuden a proteger el sistema inmunológico y haya una correcta asimilación de todos estos nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esto es como a grandes rasgos, ¿no? Cómo funciona el sistema inmunológico. Como les decía, dos terceras partes de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Y es por ello que pongamos especial atención en la alimentación. Hoy en día comemos comida procesada, que aunque decimos, ay, como muy natural, ¿no? A veces las combinaciones que tenemos no son las adecuadas, ¿no? Es importante poder combinar bien los alimentos, evitar mucha glucosa, ¿sí? Porque la glucosa, ¿qué es lo que que la glucosa puede venir de las harinas, del arroz, del exceso de cereales, ¿sí? Y esto crea una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Entonces, no queremos, desde un principio, creo que a los niños, y esto al menos lo hacemos mucho en México, ¿no? Que todo lo acompañamos con pan, que todo lo acompañamos con tortilla. O el complemento del guisado es el arroz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, comer arroz blanco es como comerte un pan blanco, ¿sí? Entonces, pues nosotros cuando los niños son pequeños, somos totalmente responsables de los hábitos alimenticios, ¿no? Si nosotros en casa, en la primera etapa, donde se introduce a los niños a los alimentos, comenzamos a dar la galletita, comenzamos a dar el pancito, el hot cake, el cereal, pues normalmente eso es lo que siempre vamos a querer porque es muy satisfactorio, ¿no? Eso nos da como ese sentido de bienestar, ¿no? Todos como anhelamos eh, la harina, el dulce, la sensación de satisfacción que nos dan estos alimentos y también de llenura, ¿sí? Entonces, pues yo como médica les digo, hay veces que los padres han llegado aquí conmigo y me dicen, pues es que no sé qué darle, nada más quiere comer pasta o nada más come arroz, ¿no? Y no quiere verduras, pues sí, pero esto es totalmente responsabilidad de los padres y a lo mejor al principio va a costar un poquito de trabajo y nos preocupamos muchísimo, ¿no? Porque dicen, entonces, ¿qué va a comer? Prefiero que coma su galletita o que acompañe la comida con su galletita porque si no, no lo quiere, ¿no? Pero recuerden que los niños todavía están en un momento donde están muy en contacto con su cuerpo, con su sentido de supervivencia. Entonces, sí o sí, tarde o temprano van a tener hambre y van a tener que comer. A lo mejor van a tardar una semana, pero siendo determinantes y constantes y seguros de las decisiones que ustedes están tomando, pues van a poder empezar a modificar. Pero en primera instancia, yo les digo, no introduzcamos carbohidratos simples
en la alimentación de los niños, ¿no? Sobre todo porque pues queremos proteger eh, ese sistema inmunológico que se gesta principalmente en el intestino, que también se sabe dentro de la medicina antroposófica que en el desarrollo del intestino, el bienestar del intestino predispone el bienestar también el desarrollo del cerebro. ¿Sí? De hecho, si nosotros vemos el cuerpo como un holograma, la composición del cerebro simila también a un intestino, ¿no? Hasta se dice que el intestino es como el segundo cerebro. Y efectivamente, sentimos mucho a través de, del abdomen, ¿no? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos algo, presentimos algo, enseguida el estómago, ¿no? Porque está directamente colegado con el sistema nervioso. Entonces, pues yo les sugiero y les encomiendo de una manera muy importante que por favor pongamos mucha atención a lo que les damos de comer a los niños, ¿no? Este es un tiempo donde tenemos que desarrollar una conciencia y un cambio de paradigma, ¿no? Empezar a, como les decía en un principio, a desmitificar ideas que tenemos acerca del uso de antibióticos, que están muy bien porque la ciencia nos ha permitido salvar muchas vidas a través de muchos medicamentos, ¿sí? A través de una cirugía de emergencia, podemos salvar vidas, claro que sí, pero de forma cotidiana, en la dinámica familiar y todo esto, evitemos, por favor, el uso de analgésicos, porque ¿qué pasa? El uso de analgésicos, pues lo que hace es que va a servir como una bomba atómica a toda la microbiota intestinal, ¿no? Y va a eliminar las bacterias patógenas, pero también las buenas, ¿no? Incluyendo los analgésicos. Anteriormente en las escuelas de medicina, pues nos sugerían de dar algún analgésico, pero no era tan común como el día de hoy, que ya lo puedes encontrar en la farmacia. Cualquier persona puede ir a comprar un Tylenol, un ibuprofeno, ¿no? Y el coste al hígado es muy caro, o sea, toma meses, incluso puede tomar años en desintoxicar el hígado de un analgésico. No, para que no tenga dolor de cabeza, para que se le baje la fiebre inmediatamente, que aparte lo que hacemos a través de estos analgésicos es esconder los síntomas, y lo que queremos es que se muestre la sintomatología para saber cómo actuar, qué hacer, ¿no? Si solamente actuamos de manera paliativa, ¿no? Que para que no se sienta tan mal el niño, ¿no? Le vamos a dar un analgésico, no vamos a permitir que se exprese todo el proceso de la enfermedad y poder saber si es, a lo mejor aquí me han llegado niños donde no, ya tiene un montón de fiebre, pero ha tenido fiebre, se le quita durante 2 días porque le estuvieron dando ibuprofeno, pero me llega al cuarto día que otra vez volvió a tener fiebre y le digo, ¿qué otro síntoma hay? No, pues no sabemos, no se presenta ningún otro síntoma, y eso es precisamente lo peligroso, no permitir que el proceso de la enfermedad se muestre para poder tomar acción contundente. Entonces, yo les pido a los papás, por favor, cuando ya haya más de 2 días de fiebre, sí es importante acudir al médico. Yo entiendo que muchos de ustedes son muy autosuficientes, y creo que esto es a lo que apelamos también con la medicina antroposófica, en particular en mi práctica médica. Apelo a que nosotros como
como madres, como padres, así como hablamos tanto de autosustentabilidad, ¿no? Del agua, de la tierra, de la arquitectura, una casa autosustentable, también aprendamos a ser autosustentables en el tema salud, ¿sí? Pero hacerlo con mucha conciencia. Hay veces que llegan los padres aquí con tantos días de fiebre que ya el niño está súper debilitado y no queda de otra ya más que darle antibiótico para darle un empujón, porque ya lo agotaron tanto al niño de tantos días de no poder resolver un proceso infeccioso, que llega ya sin fuerzas para poder ayudarse a sí mismo, ¿no? Entonces, claro que se pueden usar antibióticos en algún momento, pero yo la experiencia que tengo como madre de dos niñas, únicamente una vez le di antibiótico a mi niña, que no se le quitaba la fiebre y resultó que tenía un botón en la nariz y no nos habíamos percatado de eso, entonces obviamente estaba intentando expulsarlo, ¿no? Pero yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y tuvimos que darle antibiótico y no me había percatado, imagínense, que tenía un botón en la nariz, ¿no? Entonces también aquí es muy importante por eso la presencia de las mamás, la presencia de los tutores, de quienes estén en cargo, de que observemos, que aprendamos a observar a los niños. ¿Sí? Incluso desde antes de enfermarse, ya empiezan ellos a estar quizá de mal humor, se empiezan a ver cansaditos, empiezan a no querer participar en las actividades de la escuela y eso ya nos está dando una señal de que algo está pasando en su sistema inmune. Y aquí es a donde podemos empezar a actuar y empezar a dar tener algunos apoyos de plantas medicinales, de aceites esenciales, ¿no? Para poder fortalecer su sistema inmunológico, como está, eh, por ejemplo, la equinacia, el tomillo, el jengibre, que son cosas que no pueden faltar en su botiquín. Yo siempre les digo a los papás, a ver, si no quieren darle medicamentos a sus hijos, así como tienen eh, la, el aceite, el pan, el azúcar, la mantequilla en el refrigerador, los huevos, ¿no? Hay que tener siempre un botiquín, ¿sí? Y de hecho, pues eso precisamente se trata el proyecto que he desarrollado, ¿no? De desarrollar un botiquín para padres, como de primeros auxilios y enseñarles a cómo utilizarlo para poder dar una primera ayuda a los niños y en caso de que se desarrolle algún proceso infeccioso más agudo, pues bueno, ya acudimos al médico, pero de verdad que podemos ahorrarnos también mucho tiempo en tanto en dinero como en energía y como preocupación de que a las 2 de la mañana les esté dando una fiebre a los niños y no sepan con qué ayudar, ¿no? Entonces, pues yo apelo a que seamos también muy autosustentables en el tema atención de la salud de los niños y podamos ser proactivos y tomar pues mayor responsabilidad en su cuidado, ¿no? Estamos en tiempos en donde eh, tenemos que crear una comunidad, ¿no? Tenemos que una comunidad que nos fortalezca. Hay veces que se enferman los niños y no contamos con nadie, ¿no? O se enferman los niños o los llevan a la escuela enfermitos, ¿no? Entonces, si yo les pido a los papitos y mamitas tengan más conciencia de cómo mandan a sus niños a la escuela y no tanto por la escuela misma, ¿no? Sino porque el niño cuando está enfermo necesita casita, necesita ese cobijo, necesita ese calor anímico, ¿no? Hay veces que el niño se va a curar únicamente con que la mamá esté ahí presente, ¿no? Y recordemos que cuando los niños se enferman, es cuando más seguridad necesitan sentir de mamá y papá, ¿sí? Si la mamá cuando el niño se enferma se pone nerviosa, se pone preocupada,
se pone impaciente, ¿no? Todo eso se lo está transmitiendo al niño. Y recordemos que cuando son pequeños compartimos un cuerpo anímico con esos niños. Entonces, en lugar de darles seguridad, pues les va a dar miedo, ¿no? Y también, pues hay otro punto muy importante, que el asiento del sistema inmunológico se genera en el momento en el que se está formando la placenta. Es la representación del yo del niño. Durante el desarrollo de la placenta, empezamos nosotros a conformar el primer sistema inmunológico. Por eso es tan importante que la mamá durante la etapa de gestación coma muy sano. También tome esa conciencia de no consumir alimentos inflamatorios, porque ya empieza a pasar toda esa información, toda esa resistencia a la insulina, el cortisol, los estados alterados de los nervios, todo esto. Hay veces que nacen los bebés y decimos, pero ¿por qué no duerme? No descansa, llora todo el tiempo, ¿no? Y preguntémonos cómo estamos nosotros, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros primeramente, ¿no? Claro que toda la atención es a los niños, pero recordemos que los primeros que tenemos que estar bien, pues somos especialmente las mamás, ¿no? Sin minimizar la presencia de los padres, pero pues sí, la mamá es la que comparte esta energía vital con los niños aún, ese cuerpo anímico, ¿no? Y bueno, hablemos ahora de estos pilares entonces de la fortaleza de este sistema inmune, ¿no? La dieta, ¿no? Que ya es lo que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es importante reducir en la dieta? La glucosa. No solamente en adultos, también en niños, ¿no? Porque el azúcar acidifica la microbiota y la destruye. Así de sencillo, destruye la microbiota. Y recordemos que la microbiota es prácticamente todo el sistema inmune del niño, ¿no? Hablando del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, reduzcamos arroz, reduzcamos almidones, ¿sí? Evitemos alimentos alergénicos, como ya lo mencioné, el cacahuate, los lácteos, el trigo. Alimentemos a nuestros niños con plantas, con verdes, verduras de todos los colores. También muy importante que comer el alimento que hay en la estación, ¿no? Y tener hierbitas inmunoprotectoras, como son siempre en casa, tener nuestro limón, tener nuestro jengibre, tener pimienta cayena incluso, ¿no? Los rábanos, que son altos en yodo y protegen la microbiota, el eucalipto, el tomillo, el propóleo, ¿sí? Y cosa muy importante, pues comer con calma. Tomarnos el tiempo para masticar, para que ese ácido clorhídrico esté a tutti pleni trabajando para poder digerir y humanizar todos los alimentos, poder integrarlos para que todos los nutrientes sean absorbidos, ¿no? Otro de los pilares importantes, pues, es el sueño, y es la calidad del sueño, ¿no? El mejor camino para consolidar memorias y cultivar una mente reflexiva y abierta, pues es dormir bien, ¿no? También una de las cosas es cuando la glucosa está alta, eh, eh, pues el descanso no es pleno, ¿sí? Entonces, por eso no debemos de cenar a los niños después de que se ponga el sol. Siempre vamos a tener una mejor asimilación cuando todavía hay luz del sol, ¿no? Somos muy similares a las plantas. Uh-huh. Baja nuestro metabolismo, la absorción de los nutrientes no es la misma, ¿sí? Entonces empecemos a crear ritmos más sanos
de alimentación. Recordemos que también los niños necesitan dormir más que los adultos, ¿sí? Un adulto puede dormir 8 horas y ya está regenerado completamente, pero si es que duerme bien y profundo, pero los niños necesitan entre 12 y 14 horas para realmente entrar en regeneración y poder activar toda la vitalidad de su cuerpo etérico, que son las fuerzas de vida que van a permitir el desarrollo, el crecimiento y la movilización de nutrientes, ¿sí? Y bueno, dentro del sueño, pues recordemos que también es importante hacer rituales del sueño, ¿no? Una canción de cuna, un cuento, ¿no? También los padres necesitan descansar. Padres y madres necesitamos descansar para no estar irritables, ¿sí? El magnesio y el potasio hay que suplementarlo. Se puede también suplementar en los niños. O bien, por ejemplo, con jugos verdes se puede dar un gran aporte de magnesio y potasio, ¿sí? Que esto va a ayudar a reducir la ansiedad, el estrés, ¿no? En los jugos verdes se puede, hay una gran cantidad de magnesio y potasio. Recordemos que siempre que utilicemos, por ejemplo, espinacas, ¿no? En un jugo verde, pongámosle limón para evitar el daño al riñón de los oxalatos de la espinaca, ¿sí? El limón es una fuente principal de vitamina C también, que es un antioxidante y anticancerígeno, evita la inflamación, ¿sí? Recordemos también evitar el uso de pantallas, tener encendido el wifi todo el tiempo, ¿no? Las corrientes de internet. Claro, hay veces que estamos revisando nosotros como adultos nuestro teléfono a la 1 de la mañana, ¿no? Pero también creo que lo primero que toca es reeducarnos, tomar esta conciencia, ¿no? De que no todo el tiempo podemos estar rodeados de electromagnetismo, porque esto a la larga, pues, hiperexcita el sistema nervioso, ¿no? Y nos preguntamos por qué los niños están tan irritables, tienen síndrome de déficit de atención, ¿no? Porque pues están sobreestimulados a veces de radiaciones invisibles que ni siquiera de las que ni siquiera nos percatamos, ¿no? Durante la noche, desde pequeños, recordemos fomentar la retrospectiva del día, ¿no? Aunque sean pequeños, ¿no? Acostumbrarlos a ver cómo nos fue el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Platicar, compartir, sin hiperexcitarlos, claro está, pero ya desde pequeños podemos invitarlos a una reflexión, ¿sí? La otra fuente, el otro pilar importante es la respiración, ¿no? Qué importante es la respiración, inhalar, exhalar, enseñarlos a respirar a los niños, que ellos naturalmente lo hacen, pero hoy en día como casi no se mueven los niños, pasan mucho tiempo adentro de casa, estimulemos por favor también el ejercicio, que es otro pilar, ¿no? Y que está muy ligado a la respiración, ¿no? Recordemos que el ejercicio no, pues aparte de depurar bacterias y movilizar pues movilizar la sangre, ¿no? El ejercicio activa el sistema metabólico y esto se refleja en una activación de la voluntad del niño. A veces decimos, ¿por qué los niños no tienen voluntad? O porque ya cuando llegan a ser adolescentes no tienen voluntad. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños hubo poco movimiento, hubo poca activación de su sistema metabólico, las extremidades, no se mueve la sangre. Y recordemos que al movilizar la sangre con el ejercicio, también estamos activando la producción de glóbulos blancos, que son todos los soldados que se activan, y los glóbulos rojos, ¿sí? Aparte que el ejercicio mejora también la calidad del sueño, ¿no?
activa el lado pasivo del sistema nervioso. Curiosamente, al activar el cuerpo, al activar el sistema metabólico, estamos ayudando a que ese lado del sistema nervioso que tiene que descansar, al momento de descansar, descanse profundamente, ¿no? Muchas veces nos despertamos 2, 3 veces en la noche, dice que hacer pipí, no es que tomé mucha agua, ¿no? Pero naturalmente no tendríamos por qué despertar en la noche. ¿Qué quiere decir? Que está hiperexcitado el sistema nervioso. Entonces ahí es donde podemos, como adultos, ayudarnos, por ejemplo, con el magnesio, ¿no? Y movernos lo suficiente, sudar para apaciguar el sistema nervioso, ¿sí? Hay una práctica que se dice que podemos activar el cuerpo durante 30 segundos, digamos, ponerlo en respiración anaeróbica, o sea, un sprint de 30 segundos y descansar 90 segundos. ¿Cómo les encanta a los niños moverse, hacer carreritas, ¿no? Eso les hace muy bien, que sienten vivos, sienten su cuerpo, movilizan la sangre, movilizan la respiración. Entonces, que corran rápido. Además, recordemos que el movimiento temprano, más tarde en la vida, se manifiesta como la alegría, ¿no? Entonces, movámonos más con los niños, ¿no? Otro punto muy importante como base de estos pilares, ¿no? Son el ritmo, ¿sí? El ritmo que tanto se menciona en la educación Waldorf, ¿no? Como lo que se hace en el salón de clases, la música, el color, la belleza, la armonía, ¿no? Hay, hay un sustrato ahí de conocimiento que sostiene esta práctica, ¿no? Esto les da mucha contención, les da calma, ¿no? Entonces, los ritmos son muy importantes. Nos da el nacimiento del sol y la llegada de la noche hasta cierto punto nos da esa seguridad, ¿no? El saber que va a anochecer y que al otro día va a salir el sol, pues nos da cierta seguridad, ¿no? Recordemos que lo rítmico sana y lo no rítmico caotiza, ¿no? Esto nos da seguridad, confianza. También el ritmo, pues, nos da fuerzas, ¿sí? Nos da regeneración. Y bueno, también es importante establecer cada cosa en su tiempo. Momentos de ir a la escuela, ¿no? Momentos de convivir, momentos de inhalación, de exhalación, ¿no? Incluso ya niños más grandes se sabe que aprenden con cierto ritmo, ¿no? Por ejemplo, se hace durante un mes se aborda un tema, ¿no? Por ejemplo, de ciencias naturales y eso mismo se lleva a la clase de literatura, eso mismo se lleva a todos los ámbitos del aprendizaje a un solo tema, ¿no? Entonces, también con los niños chiquitos podemos, por ejemplo, leer un cuento siempre, que aprendan algo durante un tiempo, ¿no? Y no dejarlos, ser constantes, porque eso también a ellos les va a fortalecer su voluntad, ¿no? Se dice también en cronobiología, que es la ciencia del comportamiento del reloj biológico, ¿no? Se dice que hay mayor circulación de sangre, ¿no? Durante el día, entonces en la mañana está bien que se dediquen a actividades más cognitivas y en la tarde dedicarlo a actividades más motoras, ¿no? Respetar los ritmos fisiológicos, ¿no? También es muy importante. Las comidas, ¿no? Bueno, ya lo mencionamos, alimentarnos de acuerdo a lo que hay en la estación, ¿no? Y junto con ello, pues darnos el tiempo, ¿no? De enseñarles pues los buenos modales, ¿no? De ayudar en la mesa, de recoger el plato, de establecer incluso un ritmo en los quehaceres, ¿no?
los rituales de agradecimiento durante la hora de la comida, ¿sí? Establecer los ritmos de la semana. Hay veces que también para nosotros, cualquier día voy y me dedico a lavar la ropa, otro día, ¿no? Entonces es bonito también ayudarnos organizando nuestra semana para decir, por ejemplo, los lunes el niño, o me voy con los niños al mercado, o me voy al súper, o bueno, ¿no? Que evitemos, por favor, llevar a los niños al súper. Es algo que no comparto mucho, pero sí a los mercados, que sepan de dónde viene, incluso que sepan que participen en escoger la fruta, la verdura que se van a comer, hacerlos partícipes de los procesos, ¿no? Crear un ritmo, qué día voy a lavar la ropa, otro día nos vamos a dedicar al jardín, ¿no? Estructurar el día, ¿sí? El ritmo mensual, como les decía, crear ritmo semanal, crear un ritmo mensual, como leer todo un cuento durante el mismo cuento durante un mes y platicarlo, reflexionarlo, invitar a los niños a la reflexión, al habla. Es muy bonito hacer que los niños hablen, que los niños ejerciten su comprensión, su expresión, ¿sí? Los paseos también, que hay veces que nos vamos de paseo y perdemos también el ritmo, ¿no? Entonces intentemos también, aunque nos vayamos de vacaciones, pues mantener este ritmo, ¿no? Porque hay veces que nos vamos todos, no, las vacaciones perdemos el ritmo, llegan a la escuela y se pierde esta continuidad, todo este trabajo que se ha logrado con los maestros, pues se pierde, ¿no? Y bueno, también aquí estamos hablando, los ritmos también implican límites, ¿no? Practicar los límites. A veces hoy en día los padres decimos, no, pero es que no quiso comerse, no quiso nada o no quiere hacer esto, ¿no? Entonces es muy importante, recordemos que los límites le darán libertad, porque no poner límites es como dejar a un niño a la deriva en el mar, ¿sí? Los niños necesitan sentir que se topan con algo, ¿sí? Que tienen que, incluso que traspasarlo, como lo que pasa en el Rubicón a los 8 años, donde los niños empiezan a probar al padre, ¿no? A la madre, hasta dónde pueden retarlos, ¿no? Que está bien, también hay que saber enfrentar esto, pero cuando son pequeños, empezar con estos límites, ¿sí? Y los límites requieren mucha determinación de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros somos los adultos. Pedir a los niños que elijan las cosas a los 3 años, a los 4 años, ¿no? El niño todavía no tiene la capacidad de juicio como para poder elegir. Nosotros como adultos somos los que establecemos los límites, ¿sí? Y esto entra también dentro de los ritmos. Otro pilar del que podemos hablar, pues, es la hidratación, ¿sí? Recordemos que la hidratación una buena hidratación también regula la función de la vejiga, ¿sí? Que también es pues, un centro del sistema inmunológico, ¿sí? La vejiga también nos aporta la energía, ¿sí? Una buena hidratación con sal, limón, porque tiene el magnesio y el potasio que necesita el cuerpo. Aparte que otro de los puntos de la hidratación es que permite bajar la fiebre. Entonces, si un niño entra en convulsiones durante una fiebre, significa que está deshidratado, ¿sí? Entonces, no tengan miedo de las convulsiones mientras esté hidratado. Ahora, si no lo están hidratando bien, hay que hidratarlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Pues, ¿qué ocupamos? Agua, ¿sí? Es tan lógico como eso. Si hay un incendio, ocupamos agua. Entonces, mantener la hidratación es muy importante en los niños. Es un súper buen hábito. Y también con relación al agua, es muy importante que los niños tengan esta experiencia de lo frío y de lo caliente cuando se bañan. No tengamos miedo de que el niño se bañe con agua fría o que de repente se meta a una piscina fría.
a un río frío, porque por eso si se están enfermando cuando cada que va al campamento, ¿qué significa? Que el niño está demasiado cómodo en casa, siempre con el agüita caliente, entonces está muy bien al final de su baño ducharlo con un poquito de agua de fría, porque recordemos que con el agua fría también se estimula la médula ósea para producir glóbulos blancos, ¿sí? Y cosa muy importante, la luz solar, lo que hablábamos, los niños hoy en día salen poco al jardín, salen poco afuera de casa, no están mucho tiempo adentro. Es muy importante la exposición al sol, porque el sol, nosotros no producimos la vitamina D, ¿sí? Entonces, el único aporte de vitamina D que podemos tener real y más genuino es la vitamina D que viene del sol, porque esto va a ayudar al fortalecimiento de los huesos. Si un niño nunca le da el sol, a rato se insola, ¿no? O va a ser alérgico. Hay gente que dice, es que es alérgico al sol. ¿Cómo está eso que es alérgico al sol? ¿No? Aparte que la vitamina D tranquiliza, ¿sí? Tranquiliza el cuerpo, relaja el sistema nervioso, ¿sí? La luz solar contiene rayos infrarrojos y esto hace que el cuerpo se energetiza el metabolismo, ¿sí? Activa la energía del cuerpo. Y el otro punto es la conexión con la tierra. Recordemos de caminar, que los niños caminen descalzos, porque el caminar descalzo, la tierra contiene electrones de carga negativa. Y a partir caminando con los pies descalzos, nosotros liberamos protones, ¿sí? Y nos cargamos de iones negativos que van a permitir que toda la corriente del sistema nervioso se equilibre y también se liberen pues células inmunes. Uh-huh. El aire puro, que los niños tengan posibilidad de respirar aire puro, las salidas a las caminatas en la naturaleza, qué importante la naturaleza. Momentos de silencio, momentos de meditación, también es otro pilar, ¿no? También en casa, tener esos momentos donde hay completo silencio, ¿por qué no? Y en el caso de los grandes, ¿no? Darnos ese momento el momento para la autorreflexión, aunque sea 5 minutos. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué cosas siento gratitud? ¿No? Y pues como último punto, es enfocarnos en emociones saludables, ¿no? La gratitud es muy importante porque cuando sentimos gratitud es imposible sentir hostilidad al mismo tiempo, ¿no? Estamos en momentos para cuidarnos, aprender a cuidarnos, desde las escuelas hasta las facultades de medicina, en vez de enfocarnos tanto en la enfermedad y en medicamentos, en fármacos, en hospitales, tenemos que enfocarnos en la salud. Pues son, son tiempos para fortalecernos, ¿no? Y hacer verdaderos actos revolucionarios, ¿no? Como es desmitificar muchas cosas en cuanto a la salud y empezar a enfocarnos a ser más autosustentables a nivel personal. Y como está en el dicho de Nabantu que lo acabo de leer, ¿no? Con amor hacia la libertad, ¿no? ¿Cómo es, Dulce? Entonces, el estar saludables en los niños les va a permitir un desarrollo de su personalidad, ¿sí? Porque cuando los niños constantemente se están enfermando, esto va en detrimento también de la convivencia, de su autoestima, ¿sí? De su vitalidad. Entonces, ¿qué tan importante es forjar un sistema inmune basado en un cotidiano amoroso,
saludable. Y darnos cuenta que no somos solos, ¿no? El sistema inmunológico no depende nada más de nuestro cuerpo. Nosotros somos codependientes, co-creadores con la naturaleza que nos rodea, ¿no? Entonces apelemos siempre a compartir, a cuidar el agua, a cuidar los suelos, a cuidar la tierra, el entorno, porque pues somos parte de la naturaleza, de ella venimos, nos debemos a ella y es importante que nos demos cuenta que si la tierra no está bien, nosotros no vamos a estar bien. La microbiota de la tierra está en desequilibrio, nuestra microbiota va a estar en desequilibrio. ¿Sí? Entonces, desarrollemos proyectos, hagamos actos revolucionarios sociales, ¿no? Porque los gobiernos no van a cambiar las cosas. Los únicos que podemos cambiarlos somos nosotros desde casa y aprender a compartir las experiencias con los padres, ¿no? Aprender a ser uno. Nos debemos a los demás. Nosotros creo gran parte de la felicidad que podemos tener es también por los demás, ¿no? Por la retroalimentación que recibimos de los demás, el soporte que tenemos de una comunidad. Entonces, apelemos a unirnos, a solidarizarnos, a actuar siempre no en función de lo que yo necesito, de lo que yo nada más quiero, de lo que yo necesito lograr, de cómo yo me voy a proteger, cómo nos vamos a proteger todos, cómo nos vamos a desarrollar todos. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros niños? Dicen, todo niño es responsabilidad de todos los adultos. Yo soy responsable no solamente de mi hijo, soy responsable de todos los niños. En el momento en el que lleguemos a esta conciencia, pues yo creo que las cosas podrán ser diferentes. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, espero haya sido explícita, ha sido un momento pues muy corto para poder explicar cómo funciona el sistema inmunológico, pero ahora ya sabemos cómo podemos fortalecerlo y cómo lo podemos debilitar, ¿no? De aquí podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? La parte anímica, la parte social, el lado espiritual, pero todo es un entretejido, ¿no? Todo es parte de todo. No hay volumen. No hay volumen. No, no se escucha, no se escucha. Hola Patricia, bueno, ¿sí me escuchas? Sí, 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 Ok. En lo que Dulce restablece su audio para sí. poder escuchar, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por tu charla y el conocimiento y toda la guía que estás dando. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando se enferman de forma cíclica? O sea, por ejemplo, cada verano. O sea, que ya hay como un patrón que se empieza a manifestar con ese desequilibrio del niño. Pues más que hablar de desequilibrio, recordemos que el proceso de salud y enfermedad es algo natural, Ujú. ¿sí? No podemos pretender que nunca se enfermen los niños. ¿Qué más quisiéramos, no? Que nunca se enfermaran. Entonces, normalmente cuando hay cambio de estación, ¿no? Los niños se van a enfermar. Es como un reseteo. Sí, entonces, claro, que qué bueno que lo mencionas, es cíclico, así como está la primavera, el verano, el otoño, también a veces llegamos a enfermarnos. Entonces, si ya
podemos abordarlo desde dos lugares. Uno, como es un proceso natural que cuando cambia la estación, y sobre todo en el verano, cuando estamos más hacia afuera, estamos más en convivencia con los demás, pues hay obviamente más exposición a microorganismos, ¿no? Entonces, cuando sepamos que vamos a estar más expuestos, que vamos a estar de viaje, que va a haber cambios en la rutina de la alimentación, por ejemplo, sobre todo cuando viajamos, ¿no? Pues tener un botiquín para fortalecerlos, ¿sí? Entonces no verlo como algo, como necesariamente como un desequilibrio, ¿no? ¿ok? Lo podemos abordar más bien como un reseteo, que ya es hora de resetear el sistema inmunológico y los niños se enferman, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra relación con la enfermedad también. Claro, cuando ya estamos hablando de enfermedades autoinmunes ya se trata de otra cosa, ¿no? O crónico-degenerativas, pues ya estamos hablando de algo diferente. Pero en general que les dé una gripa, que les dé una infección gastrointestinal, ¿no? Que les den paperas, que les dé varicela, Ajá. pues es natural. Es que, bueno, o sea, en el caso específico, nosotros vivimos en una zona donde hace muchísimo calor Ujú, y va varias veces que hemos tenido presencia del estafilococo mm, en piel y eso ha desencadenado como, o sea, ya niveles muy avanzados. Lo ujú, que platicábamos mi esposo y yo era que estábamos detectando esa parte que se presenta en verano y sí, tiene que ver que hay aumento de calor, etcétera, pero decíamos, bueno, a lo mejor hay algo, porque cuando no es el estafilococo de una forma, es el estafilococo de otra forma y era como, estábamos buscando esa respuesta, por eso te platicaba como, ¿qué pasa, no? O ya más allá de, o sea, no tengo problema con la gripa, no tengo problema con esa, sino que son cosas ya muchísimo más profundas. claro. Pues sí, el Staphylococcus es también una bacteria Ujú. que se encuentra en el sistema, ¿no? Y que cuando se desborda, pues es cuando provoca pues todas estas cuestiones, reacciones adversas, ¿no? Entonces, yo sugiero que en este caso, pues si ya vemos que es algo cíclico, pues estemos preparados ya con ciertos medicamentos, ¿no? Si son cuestiones de la piel, pues ya podemos empezar a tener mejor higiene, ¿no? También ayudar a fortalecer el sistema inmune con lo que ya mencionamos, ¿sí? Empezar a dar el paso adelante antes de que suceda, ¿no? Empezar a actuar de manera salutogénica, ¿no? Empezar a crear las condiciones para poder protegerlos. Ujú. Ok, y por último, ya por si alguien más tiene una duda, ya que hablando de este caso en específico, como se dio paulatinamente, cuando tengo tres hijos, entonces cuando nace mi tercer hijo, el grande tiene 10 y 4. En ese momento, ellos ya tenían esta bacteria. Para cuando nace mi tercer hijo, a los 15 días de haber nacido, obviamente se infectó, o sea, por más que tuvimos los cuidados, se infectó y tuvimos que recurrir al antibiótico. Antibiótico. Exacto. Pero yo traté o sea, tratamos de homeopatía, muchísimas cosas antes de llegar al antibiótico y fue imposible porque era ya en aumento y estaba muy pequeñito. Ya que tienes esto, ¿cómo o sea, esta parte de que, ok, ya intervino el antibiótico, ya no hubo forma de que no llegáramos al medicamento? ¿Cuál sería tu protocolo para que podamos reconstruir toda esta parte del sistema inmunológico? Porque hablabas y fue algo que me impresionó muchísimo, lo del el ibuprofeno, que hasta puede ser meses o un año en poder restituir todo eso. ¿Cuál sería tu protocolo ya así como para que podamos restituir todo su sistema? Pues bueno, primeramente la reconstitución del sistema digestivo, como ya lo hablé hace rato, ¿no? ¿Ok?
volver a restablecer la microbiota y algo muy importante, trabajar con el hígado en este caso. ¿Por qué? Porque ya hubo ingesta de del antibiótico a muy temprana edad, entonces esto seguramente debilitó al hígado, que es el laboratorio principal del sistema metabólico, ¿sí? Y protector del sistema inmune. Entonces, yo fortalecería el hígado. ¿Y cómo lo fortalecemos? Con muchas cosas amargas. Ok. Entonces, arúgula, berros, cale, cosas amarguitas, ¿sí? Ujú. Que yo sé que no gustan mucho, pero a lo mejor se pueden dar shots pequeñitos, pero los amargos sabemos que están asociados con la purificación del hígado. Ok. Entonces yo pondría énfasis. Hay algunas plantas que son especialmente muy buenas para depurar el hígado, como está el boldo, está el diente de león, ¿no? Y se pueden hacer como infusiones de manera muy cotidiana, muy natural. Se le puede dar infusiones para en la nochecita o en la tarde para ir fortaleciendo y depurando su hígado. Y para Ujú. que no se repita, porque lo que no queremos es que entre, porque es como una bacteria muy oportunista, ¿no? En el caso de tus hijos, ¿no? Sí, porque también, perdón, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fortalecer su hígado y su sistema digestivo. digestivo. Sí, con lo que ya mencionaste, los probióticos. Ok, ok, Sí, perfecto. sí. Ok, Entonces, sí es básico que te pongas las pilas con la alimentación. ok, Eso es lo que nos va a curar, ¿no? perfecto. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que quedó todo claro o, o no se entendió nada. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna experiencia de cómo han vivido las enfermedades de sus hijos? Bueno, pues parece que todo bien, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda que pueda surgir, estoy yo a la orden, ¿no? Siempre vamos, lo hermoso de la educación Waldorf es que trabaja de la mano. Dulce, ¿nos puedes compartir después la información de los datos para contactar a la doctora para alguna consulta o algo, por favor? Gracias.